Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un espacio para hablar de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Hoy hablaremos de la tiroides y nos acompaña el médico cirujano Juan Gonzalo Berrío Echavarría. Bienvenido a este espacio de Signos Vitales. Gracias, Cristina. Muy formal por la atención, siempre será un placer. Y en cabina saludo también a nuestro personal técnico. Bueno, hablemos entonces de qué es la tiroides. Bueno, la tiroides es una pequeña glándula ubicada aquí en el centro del cuello, adelante del cartílago tiroides. Tiene un peso aproximado de 20 gramos y un tamaño de más o menos 5 centímetros. Tiene dos lóbulos porque su forma es como de mariposa y en el centro hay un puentecito que lo comunica que se llama el istmo. Es una de las glándulas más importantes que tenemos en nuestro organismo porque hace parte de lo que llamamos el sistema endocrinológico. Es un conjunto de órganos que ayudan a producir sustancias fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo que se llaman hormonas. Son reguladas desde el centro del cerebro por una estructura muy importante llamada la hipófisis o glándula pituitaria. Y desde allí se regula el funcionamiento de la tiroides, 4 pequeñas glándulas que están detrás, que se llaman la paratiroides, el páncreas, la suprarrenal que están arriba del riñón y nuestras gónadas. En ustedes las damas son los ovarios y en nosotros los testículos. Todo eso hace parte del sistema endocrino, pero la que más comúnmente falla o presenta deficiencias es esta glándula tiroides ubicada en el centro del cuello. ¿Cómo podríamos, doctor, entonces identificar que esta glándula presenta dificultades? Bueno, la tiroides es como una central de energía y es la que brinda la capacidad de estar todo el día en funcionamiento, no solamente desde la parte músculos, articulaciones, sino desde lo que es nuestra atención y concentración. Cuando comenzamos a notar cambios en nuestra salud normal, pues hay que pensar en que puede ser de pronto esa glándula que está fallando, pero depende, Cristina, si es hipo, que es cuando funciona con deficiencia, o hipertiroidismo, que es cuando funciona en exceso. Los síntomas básicamente tienen que ver con el peso corporal, la temperatura corporal, el pulso cardíaco y el hábito intestinal. Entonces, en el hipotiroidismo, que es más frecuente en damas mayores de 50 años, puede presentarse un aumento de peso. No siempre se ve, porque ese es un gran error, atribuirle a la tiroides siempre lo que tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad. Pero puede haber aumento de peso sin justificación. Existe cansancio, una piel seca y una piel fría, estreñimiento. Puede haber unas variaciones en las menstruaciones de las damas. Las uñas se ponen quebradizas y aprovecho porque lo habíamos conversado ya fuera de cámaras, que es importante que ustedes, señoritas, cuando vayan al médico, se dejen tan siquiera una uñita sin esmalte, porque allí el médico puede mirar muchas cosas. Entonces, si miramos bien las uñas, encontraremos unas estrías que pueden indicar que la tiroides está fallando. Igualmente el cabello se cae mucho más fácil y una situación muy importante es que hay aumento en la necesidad de dormir, una sensación constante de cansancio permanente, dolores articulares, pero dentro de lo más importante es que origina depresión y tristeza. La tiroides cuando trabaja poquito, pero cuando es lo contrario, que se llama el hipertiroidismo, entonces ya hay lo contrario, ya hay una pérdida de peso, hay un pulso cardíaco muy rápido, la piel se pone caliente y sudorosa, hay deposiciones muy continuas, es decir, más bien diarreicas, puede haber también cambios en las mujeres sobre su menstruación, e igual, cansancio, caída del cabello, uñas quebradizas. Entonces, la presión, que también se puede subir, sería una señal de pensar que la tiroides hay que empezar a analizar y a estudiar, Cristina. De acuerdo a estos síntomas, también podríamos identificar el nivel de complejidad de la tiroides, de la afectación hiper o hipo. Perfecto. Es importante decirle a la gente que cuando la Ley 100 ya se diseñó en el año 93, cambió un poco la forma de actuar de nosotros los médicos, porque ya ponen ciertas limitaciones. Entonces, lo que siempre se pide es únicamente la medición de la TSH, hormona tiroideo-estimulante. Su costo aproximado es entre 35 y 40 mil pesos. Eso lo puede cubrir la EPS, pero hay que complementarlo con la T3 y la T4. Te explico por qué. La hormona tiroideo-estimulante se produce aquí arriba en el cerebro y le manda la orden aquí a esta glándula, trabaje o no trabaje. Entonces hay que medir por aparte cómo están estas de acá. La triiodotironina y la tiroxina, que son T3 y T4, también son importantes, pero su costo aproximado por separado es también entre 35 y 40 mil pesos. Significa que si voy a tomar las tres a alguien particular de su propio bolsillo, son entre 100 y 120 mil pesos, y eso es lo que no cubre la EPS. Entonces se pide la TSH y se dice, no, su tiroides está bien. Es cierto, no tiene hiper ni hipotiroidismo secundario, pero puede estar fallando aquí. Por lo tanto, la recomendación a ustedes que nos están escuchando es que le pidan al médico
que les autorice tanto la TSH como por lo menos la T4. Hay unos rangos de normalidad, digamos entre 0.4 y 5 más o menos. Cuando se sale de esos rangos, hacia arriba o hacia abajo, podemos hablar de hiper o de hipotiroidismo. Pero hay una situación muy interesante que con más calma lo hablamos además después, y es que cuando se da una poquita desviación, te voy a explicar para redondear, el límite normal máximo es 5. Si los médicos la encuentran en 6, algunos médicos determinan de una vez empezar a formular tratamiento. No, si la glándula tiroides TSH muestra que está por encima de 10, hay que empezar. Si está entre 5 y 10, depende de los síntomas que presente. Tengan también muy pendiente que toda sustancia de medicamentos farmacológicos son sustancias químicas que brindan beneficios, pero que también pueden generar efectos secundarios. Entonces, la forma de hacer diagnóstico es sospechándolo y naturalmente haciendo pruebas de laboratorio. Pero, Cristina, hay algo que se llama coto. ¿Usted sabe qué es el coto? Coto es el término que popularmente la gente utiliza para definir el crecimiento aquí en la región del cuello. Médicamente le decimos bocio y es un signo. ¿Qué es un signo? Lo que los médicos vemos en los demás. ¿Qué es un síntoma? Lo que la persona refiere que tiene pero nadie ve. Es decir, yo siento dolor de cabeza, yo siento mareo, yo siento desaliento, yo siento rasquiña, son síntomas. Pero cuando ya vemos acá la tiroides aumentada, ya le decimos bocio. Es una señal muy importante que puede sugerir una alteración en la glándula tiroides, aunque muchas veces puede ser también una tendencia genética. Entonces la tiroides queda ubicada en esta región anterior aquí del cuello, delante de lo que se llama el cartílago tiroides. Su tamaño, como les dije, es de más o menos 5 centímetros y está ubicada en esta región. Cuando uno la toca y le siente que está como grandecita, le pide a la persona, por favor, traga. Si junto a lo que tiene que ver con la deglución se va moviendo, podemos sospechar que es la glándula tiroides. Y a veces se tocan o bolitas aquí o aquí. Se llaman nódulos tiroideos que cuando se encuentran puede ser necesario complementar los estudios. Después de ver aquí, pasamos a ver la región submaxilar, a ver si existen algún tipo de bolitas adicionales que se llaman ganglios o adenopatías. Entonces, coto o bocio es el nombre que se le da al crecimiento de la glándula tiroides, muy perceptible fácilmente con los ojos en la región anterior del cuello. Bueno, ya hablamos también de los medicamentos, pero cuando se empieza a ver esa dificultad, también es recomendable la cirugía. Bueno, muy bien. Lo primero es que hay que decirle a la gente que no siempre que está un poco alterada el resultado se requieren medicamentos. Son una excelente ayuda. No vamos a mencionar pues como los nombres comerciales porque son demasiados, pero en el caso de la enfermedad llamada hipotiroidismo usamos la levotiroxina. O existe también la posibilidad de tratar con yodo, o existe la posibilidad también de llegar a una conducta más radical como es la cirugía. Lo que pasa es que cuando se hace la cirugía ya no hay glándula tiroides, entonces el resto de la vida hay que tomar la hormona que lo va a compensar. Cuando se trata de lo contrario, el hipertiroidismo, hay otro grupo de medicamentos que también podemos emplear. Ahora, es muy importante, y lo hemos hablado aquí en este canal previamente, la forma correcta de tomar los medicamentos. La levotiroxina, que usualmente manejan por las EPS, viene en concentraciones de 50 y 100 microgramos, pero a veces se necesitan dosis intermedias, por ejemplo 62.5, 75, y muchas veces los médicos le dicen a la gente, vea, tómesela tantos días de la semana y el fin de semana no la tome. Eso no es lo correcto, porque la levotiroxina tiene un periodo de acción en el cuerpo de 24 horas. Significa que si la tomo hoy a las 6 de la mañana, mañana a las 6 ya no tengo. Entonces, cuando pasan tantas horas sin tomarla, se presentan cambios físicos. Eso no es lo correcto. Lo correcto es buscar cómo dosificarlo. Así al paciente toque proponerle que la compre por su propia cuenta. La glándula tiroides actúa mucho mejor la medicación en horas de la mañana. Se sugiere tomarla 1 hora antes del desayuno porque la acidez del sistema digestivo facilita su absorción. Inclusive ya muchos están empleando la vitamina C, que es el ácido ascórbico, para mejorar la absorción. Cuando se consumen alimentos, se absorbe menos. ¿Qué quiere decir? Me tomo 50 microgramos. Si lo hago en ayunas, entonces va mi cuerpo a recibir 50 microgramos. Pero si no estoy en ayunas, no van a entrar 50, van a entrar 25 o 30 y el efecto es menor. Entonces la levotiroxina es una muy buena opción, pero hay que saberla dosificar. Ahora, con todo el respeto a algunos laboratorios, existen laboratorios mejores unos que otros, porque muchos laboratorios
son muy éticos y muy exigentes en sus prácticas de fabricación de medicamentos. Pero otros laboratorios que bajan el precio, bajan el costo, también sacrifican la calidad del medicamento. Entonces, a veces una persona nota que una droga o un fármaco le hace mejor efecto en el cuerpo que otros. La cirugía es una buena opción, pero es la que finalmente se determina. En particular, se llega a ese extremo cuando existe un cambio maligno o cancerígeno de la glándula tiroides. Estos gramos a los que usted menciona, también se hace un control constante, es decir, la persona que ya tiene afectación de la tiroides, sea hipo, tiene constantemente un control, por ejemplo, desde el hospital, para que sigan haciendo como una evaluación de si tienen que hacer una variación del medicamento. Perfecto. Los médicos generales estamos en capacidad de manejar gran tipo de enfermedades, pero casos ya tan, digamos, especiales como los que pueden ser cirugías y demás, es mejor que sea el médico especialista quien lleve ese control. Puede ser o el internista en general o el endocrinólogo que específicamente se dedica a este tipo de glándulas. Pero de pronto se nos ha también un poquitico olvidado mencionar que para el diagnóstico no solamente son las pruebas de laboratorio de sangre, sino que también las pruebas de imagenología son importantes. Entonces la ecografía de la tiroides, las tomografías de la tiroides o las gamografías pueden también orientar a mirar qué tipo de cambio tiene la glándula. Es una glándula realmente muy importante que cuando falla, pues disminuye la calidad de vida de la persona, y las enfermedades detectadas a tiempo y bien manejadas y siendo muy puntuales y juiciosos y disciplinados con el tratamiento nos permiten vivir con buena calidad de vida por largos años. Usted ahora estaba mencionando el tema del yodo. Hablemos entonces de esta recomendación en los alimentos. ¿Qué alimentos deberíamos consumir que tengan yodo? Y también, ¿cuáles esos alimentos que deberíamos como controlar cuando empezamos a tener dificultades de la tiroides? Bueno, tengo que ser muy honesto en lo que siempre le explico a cada paciente, y es que los médicos estudiamos, en mi caso, 11 semestres, y en 11 semestres solamente uno de ellos vemos nutrición, y solamente nos daban 4 horas de nutrición a la semana. Los médicos no somos los más hábiles ni los más duchos en el tema de tipo alimenticio. Ese tema se lo dejo al profesional correspondiente, que es el nutricionista, ¿bien? Sin embargo, en términos generales hay que decir... recomendación? En términos generales hay que decir que las autoridades de salud son muy estrictas respecto a las condiciones en las cuales las empresas que fabrican y producen la sal deben de llevar las cantidades de yodo indicadas. Es raro encontrar que una persona, digamos, del interior del país tenga problemas delicados o serios. Ya en zonas costeras, donde de pronto recurren tanto al pescado, a los mariscos, a las ostras y demás, sí pueden ver algunas variaciones. Por lo tanto, lo que tiene que ver con alimentos del mar tiene que influir o positivo o negativamente, porque depende, Cristina, como un consumo de si controlado también. Exacto, y depende si el diagnóstico es hipohipertiroidismo, al igual que los lácteos, los huevos y los frutos, los frutos secos, es decir, nueces, maní, almendras, avellanas, también pueden afectar un poco el funcionamiento de la glándula tiroides. Pero esto no se puede volver como una cacería de brujas, digámoslo de esta forma muy popular, porque entonces hay alimentos a los que ya decimos, este sí, este no, y cada persona es un mundo aparte. En medicina, Irene, no tenemos enfermedades, sino que tenemos enfermos. 2 personas pueden tener síntomas similares, pero necesitar manejos distintos. Exacto, por ejemplo, el consumo de las grasas también podría ser regulado, o sea, como una recomendación también en alimentarse de manera adecuada y, como decíamos ahorita, de una manera también equilibrada. Correcto, ya pues en el universo de todas las enfermedades que pueden existir, cada enfermedad por aparte requiere unas recomendaciones o unas exigencias dietéticas determinadas. Por eso es por lo que el médico tiene que ser una persona muy sensata y entender sus limitaciones y no tener miedo de ir al nutricionista. Los nutricionistas no nos van a poner a pasar hambres, pero sí nos pueden decir qué es lo correcto y qué no para que nuestra salud se encuentre mucho mejor. Bueno, hablamos entonces que la tiroide es como el gerente del cuerpo, ¿cierto? Porque de aquí dependen muchas cosas y, como usted mencionaba ahora, es como la salud integral. Entonces, algunas recomendaciones que queden ahí pendientes para que las personas también tengan en cuenta que son muchos los síntomas
que pueden derivar no solamente la tiroides, sino también otro tipo de enfermedades. Entonces, hacer como esos chequeos médicos constantes. Bueno, ya ahora que utilizas de pronto el símil del gerente, entonces vamos a precisar que más bien la tiroides es como es tu gerente, porque el gerente siempre será el cerebro. El cerebro es lo que gobierna todo tipo de funcionamiento de nuestro organismo y desde ahí se regula cómo trabaja cualquier órgano. Entonces, es la hipófisis y la pituitaria la que le manda aquí al subgerente la orden trabaje o no trabaje. Y sí, realmente lo que tiene que ver con las funciones energéticas de lo que es la energía, las ganas de trabajar o no, el cansancio, tiene que ver con si el pulso está acelerado o bajo, si hay más frío o más calor, si el peso se sube o se baja, si la presión se sube o se baja, y si el metabolismo, que es la forma en la que los alimentos son traducidos y transformados en energía, llevan a que uno pueda o ganar o perder. Esos términos técnicos se llama anabolismo o catabolismo. Entonces, la recomendación es que si usted se siente mal y su situación física no es la habitual, es porque algo está sucediendo. No recurra al internet, no recurra a mi mamá, que es muy querida y mucho me ama, no recurra a sus amigos, porque pueden darle información que no es precisa. Asemejar lo que escuché de mi tía a lo que te estoy escuchando a ti, amigo mío, no significa que deba de automedicarse y de autoformularse. Busquen médicos que ustedes atiendan y que ustedes sepan que les prestó atención, con el respeto de mis colegas. Pero cuando alguien no está concentrado, viéndole bien a sus ojos y mirándole parte por parte, si alguien no le escucha y de pronto no entiende lo que usted le quiere decir, y si, peor aún, no lo toca, si no le mira y le palpa, de entrada, la cuarta herramienta del médico, que es el cerebro, no va a ser un buen análisis. Y por lo tanto, desde el principio, ese diagnóstico no es el correcto y el manejo no es el correcto. En la mayoría de los casos, las enfermedades infecciosas mejoran en 1 a 2 días, más rápidamente en niños y jóvenes que en adultos o en ancianos. Y las enfermedades metabólicas en la primera semana pueden empezarse a notar que el paciente mejoró. También mucho cuidado con que hay medicamentos, muchos, Cristina, que son sustancias químicas que pueden generar reacciones secundarias. Yo estoy muy viejo, yo llevo en esta profesión ya 34 años y el tiempo me ha enseñado que muchas veces las conductas nuestras perjudican más que la misma enfermedad. A veces los médicos, de una forma inconsciente, pasamos a nuestros pacientes de Guatemala a Guatepeor. Les prohibimos ciertos alimentos, les metemos terror a ciertas prácticas, les alimentamos y les animamos a hacer ejercicio o a rebajar peso, pero no les decimos cómo. Le mandamos medicamentos y no entendemos que a veces algunos de ellos son unos en contra de otros actuando y que el organismo no reacciona bien. Por darle un ejemplo, hay antihipertensivos que producen tos y la gente no entiende que hay que cambiar ese antihipertensivo. Un medicamento muy empleado para la diabetes, como la metformina, altera y vuelve en nada el sistema digestivo, pero la gente no entiende que hay que cambiar la metformina. Entonces, cuando usted sepa que su cuerpo no está bien, no le pregunte al médico, doctor, ¿esto es normal? Ojo, ¿qué es normal? Normal es lo que mi cuerpo me indica todos los días que se comporta así. Es que estoy en embarazo. ¿Es normal sentir náuseas, vómito? No es normal, porque no es lo habitual que usted tiene, pero es natural del embarazo. Es una pequeña palabra que puede cambiar el sentido de toda una consulta. Cuando tú dices, es normal que me pique un insecto y me rasque, entonces le dicen, sí, eso es normal. Entonces usted dice, ¿yo para qué pregunto bobadas? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle, tenemos que evitar que te sigas picando. ¿Cómo vamos a controlarlo? Y te voy a mandar esto para que mitigue la rasquiña. Es natural que pique y rasque cuando un insecto te inocula algo. Entonces, mira qué tan sencillo, algo que puede cambiar el final y el transcurrir de una consulta. Normal y natural, en mi opinión, son palabras muy diferentes. Podríamos decir un promedio de cuáles son esas edades en las que se podría vivir el hiper o el hipo. Bueno, en cualquier momento se puede ver, porque no hemos hablado sobre las causas que pueden llevar a que la tiroides se enferme. Y muchas veces son enfermedades genéticas, hereditarias, porque en mi familia hay personas con hipotiroidismo y hipertiroidismo. Pero en la mayoría de los casos, la enfermedad de la tiroides se considera una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo produce unas defensas, es decir, tiene soldados y policías, y están encargados de evitar que entren factores externos como bacterias o virus a enfermarnos. Pero nuestro cuerpo puede hacer que sus defensas ataquen el propio cuerpo.
Se llama una enfermedad inmunológica. Entonces, la tiroides es una enfermedad que tiene mucha relación con el sistema de defensas. Pero en muchas personas la tiroides se puede enfermar o por medicamentos que se toman como debe ser, o por los alimentos que ahora mencionábamos en exceso, o por una infección viral. Hay tiroiditis por virus. Entonces, cuando se trata de virus, a cualquier edad se puede presentar. Cuando es una enfermedad metabólica hereditaria, usualmente es en damas mayores de 50 años. Pero no podemos limitarnos o restringirnos a un grupo poblacional determinado o a un grupo etario de edad determinado. De manera que siempre que algo se salga de lo normal, es más sencillo, Cristina, tomar una TSH-T4 que cuesta 70.000 pesos más o menos, que simplemente seguir viendo que con los días y los días se deteriora nuestra salud. Exacto. Es entonces aprender a identificar cuáles son estos síntomas, consultar al médico, aprender a identificar también y a conocer nuestro cuerpo para saber realmente si es, por ejemplo, ahorita mencionábamos el tema de la depresión. Un joven por lo general tiene muchas etapas de depresión, pero también identificar realmente cuáles son esas razones de esos síntomas, ¿cierto? Correcto, muy bien. El médico simplemente es un ser terrenal con conocimientos en salud que trata de interpretar lo que el paciente le dice. Yo también lo digo coloquialmente, es como un juego de adivinanza. Dame unas pistas y yo llego y digo cuál es el diagnóstico o cuál es la respuesta a la adivinanza. Si falta algún dato, tenemos que complementarlo y no hay que tener miedo a los colegas médicos de que si no tenemos claro que tiene un paciente, debemos de decirle, no alcanzo a tener claridad de tu diagnóstico, pero no mandar medicamentos al bulto. Cuando uno manda medicamentos por pena, porque como no le formulo nada, entonces estamos jugando al azar, por si sirve. ¿Y qué ocurre si no aceptamos? El paciente pierde tiempo, la enfermedad toma ventaja, perdemos dinero en medicamentos que no se requieren. Pero lo más triste, y es que no entienden que los médicos perdemos credibilidad, y es lo que nadie puede perder en el ejercicio de cualquier actividad laboral. Listo, hagamos entonces un poquito más de énfasis en cuáles son esos efectos de los medicamentos. Bueno, usualmente cuando mandamos un medicamento lo hacemos considerando que va a mejorar la salud del paciente, pero hay que estar muy pendientes después de unos días si realmente es lo que nosotros esperábamos. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y pueden ser, uno, por intolerancia del paciente al medicamento. La única medicación que con anticipación podemos saber si hace o no bien a ese organismo es la penicilina, a la cual se le hace una prueba aquí en el antebrazo. Todo el otro universo de medicamentos, la única manera de saberlo es probándolo. Si notamos que la medicación va bien, se ajustan las dosis hacia arriba o hacia abajo. Pero si notamos síntomas raros o extraños, tenemos que pensar que ese organismo lo rechazó y que hay que buscar otro recurso, otra alternativa. Cuando las dosis son bajitas, el paciente no manifiesta mayor mejoría, pero cuando las dosis son por encima de lo debido, se presenta el efecto contrario. Voy a recordarle, si en un hipotiroidismo yo siento que mi cuerpo está pesado, que estoy triste, que estoy un poco estípico, duro para dar del cuerpo, que no tengo como esas energías y actividad que tenía, entonces yo tengo que pensar que el medicamento me lo debe corregir. Pero si paso al otro extremo y ya por el control siento la piel caliente, sudorosa, si tengo deposiciones continuas o diarrea, si tengo temblor, si siento la piel caliente, es porque el medicamento se nos fue la mano. Entonces, la primera alerta nos la da el propio paciente. Lo que tenemos que hacer es también, aparte de revisar a la persona, hacerle mediciones periódicas de las pruebas en sangre. Y ya notamos cuál de las dos es más importante, si la TSH o la T4 y en algunos casos la T3. Pero la TSH puede ser una buena señal. Se puede pedir al primer mes. Y si el paciente se estabiliza, debemos de continuar más o menos cada 3 a cada 6 meses, también de acuerdo a la capacidad económica del paciente, haciendo mediciones de laboratorio. Exacto. Y cuando nos menciona todo este tema de intervenciones, ¿cuáles son entonces estos profesionales que intervienen en analizar cómo se encuentra la tiroides? Bueno, como en cualquier tipo de enfermedades, depende del sistema que se nos esté refiriendo como que se cambió su funcionamiento normal o depende de lo que encontremos al hacer un buen examen físico. Insisto, un buen examen físico consiste en escuchar muy bien cuáles son los síntomas, consiste en mirar muy bien con nuestros ojos qué cambios hay, se llama semiología, consiste en tocar muy bien con nuestras manos las regiones corporales correspondientes, pero lo más importante es en hacer un buen análisis al final para saber hacia dónde nos orientamos. Cuando pensamos que es la tiroides, entonces debemos de buscar un microbiólogo, que es el encargado del laboratorio y que nos hace una cuantificación de las hormonas en sangre. Luego podemos pasar al radiólogo,
que es el que toma los exámenes de imágenes diagnósticas, es decir, la ecografía, la mamografía o exámenes de mayor complejidad. Luego, si la situación no mejora con el médico general, debemos de pasar al médico especialista. En este caso puede ser el internista. El internista es el que sabe mucho de los órganos internos. Sabe el corazón, sabe de los pulmones, de los riñones, del cerebro, del estómago, en fin, pero también sabe de las glándulas endocrinas. Les repito, tiroides, paratiroides, páncreas y las gónadas femeninas y masculinas, además de las suprarrenales. Pero si ya es algo exclusivamente de la tiroides, nos podemos enfocar en el endocrinólogo, que ya no sabe tanto de pulmón-corazón, pero sí sabe mucho de la glándula tiroides, que es la que está fallando. Yo lo digo de una forma muy coloquial, pero quiero que la gente entienda que un buen médico general sabe de todo un poquito. Un buen especialista sabe mucho de casi nada. Listo, gracias entonces a usted por acompañarnos en este espacio, por hablarnos de la tiroides, empezar a identificar cuáles son esos síntomas, también esa conciencia de consultar, de hacer los exámenes periódicos y de ser muy juiciosos también con el medicamento, porque como usted nos decía ahora, también puede perder su eficiencia el medicamento si no se consume de la mejor manera. Gracias entonces por acompañarnos en este espacio y contarnos sobre qué es la tiroides. No, Cristina, a ti gracias, y en cámara Irene, en cabina a Pablo, pero también decirle a la gente que hay que saber interpretar muy bien la información que nos entrega. El internet es una muy buena herramienta cuando la usamos con el cerebro pues en calma, porque si no lo sabemos interpretar, podemos llegar a una situación de pánico o de creer que tenemos ese tipo. No podemos caer en la hipocondría. Gracias al canal, siempre estaré dispuesto a atender la invitación. Gracias por escucharme. Cualquier tipo de dudas, consúltenlo con su médico de confianza. Muchas gracias entonces por acompañarnos y a ustedes televidentes muy pendientes la próxima semana de Signos Vitales. Hasta pronto.